Buenos días a los organizadores y asistentes de este magno evento. Quien expone, Vanessa Morante Paredes, fiscal adjunta, titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, Perú, y Alonso Manuel Paredes Paredes, psicólogo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú. A continuación, se va a exponer el tema Consideraciones psicológicas del trabajo fiscal en el contexto pandémico por COVID-19. Tenemos un pequeño resumen. Con el nuevo Código Procesal Penal peruano, es el fiscal el conductor principal del proceso de investigación penal. Esta condición lo sujeta a un conjunto de actividades de primera línea en la búsqueda de la prueba que en el contexto pandémico actual adquieren especial relevancia por las nuevas características psicológicas que se configuran y requieren para el idóneo trabajo fiscal. Así, considerando esta experiencia, el presente estudio, desde la metodología del análisis de caso, destaca estas cualidades y al mismo tiempo retos que tributan en la construcción de algunas prescripciones en favor del cuidado psicológico de estos funcionarios, el debriefing, las audiencias online y el esmero en las medidas personales de bioseguridad son valoradas. Tenemos como palabras clave trabajo fiscal, pandemia, cuidados psicológicos, debriefing, bioseguridad. Introducción. El trabajo fiscal en el Ministerio Público peruano exige condiciones de posicionamiento particulares que permiten hacer frente al fenómeno criminal. El fiscal, de acuerdo con el nuevo Código Procesal Penal, se convierte en el director de la investigación penal y en ese sentido se erige en el operador eje persecutorio del delito, lo que supone que está con no poca frecuencia en la primera línea de acción en el abordaje del hecho delictivo. De esta manera, gestiona acciones con la Policía Nacional, el Instituto de Medicina Legal, el Poder Judicial, entre otras muchas instituciones, y por supuesto, tiene una acción directa tanto con la víctima cuanto con el agresor y los testigos implicados en el ilícito penal. Así, independientemente de las obligaciones y condiciones técnicas y axiológicas de los fiscales penales, la exposición al injusto penal implica una serie de impactos emocionales para los que deben estar preparados, especialmente cuando la acción antijurídica lesiona derechos relacionados con la vida, el cuerpo y la salud humanas. Tal situación adquiere características más peculiares aún en el contexto pandémico actual, donde solo hasta el 30 de julio de 2020 se reportaron 17.189.121 casos por COVID-19 a nivel mundial. De esta cantidad, 10.699.450 tuvieron la condición de recuperados. 5.819.432 se reportaron como casos activos. De ellos, 66.389 se encontraban en situación crítica y las víctimas fatales ascendieron a 670.239. Dentro de los 10 países con mayor incidencia de COVID-19 a nivel del orbe, 3 son sudamericanos: Brasil, Chile y Perú. Considerando la naturaleza humana del fiscal penal, el presente estudio subraya situaciones cotidianas de su trabajo, con el propósito de reflexionar sobre la salud psicológica de este funcionario, relevando la importancia de formas de debriefing como expresiones que, junto a los cuidados básicos de salud mental, mediante la adhesión a las medidas de bioseguridad, que constituyen en experiencias prescribibles tanto para la salvaguarda personal cuanto para la mejora de sus actividades, especialmente en la coyuntura global actual. Metodología. La investigación es de naturaleza cualitativa
y subraya situaciones observadas en el desarrollo del trabajo del funcionario fiscal durante los meses de mayo, junio y julio del 2020, en el contexto de confinamiento decretado por el Estado peruano ante el brote del COVID-19. Desde la declaración de emergencia y obligación de confinamiento de parte del Estado peruano en marzo pasado, en el Decreto Supremo 044-2020 PCM y sus prórrogas, la mayor parte de las actividades profesionales y no profesionales, formales e informales, tuvieron que ajustarse a nuevas condiciones de interacción humana laborales y productivas, que en caso del Ministerio Público supuso el ingreso a nuevas modalidades de prestación de servicio a los ciudadanos relacionados con el trabajo remoto, es decir, con la posibilidad de siempre que sea posible realizar el trabajo fuera de las instalaciones físicas del Ministerio Público, en un entorno y medios no presenciales. En este último escenario fueron las intervenciones en el turno fiscal que requirieron de la presencia de este funcionario en distintas situaciones que se registraron de manera participante y semiparticipante y de las cuales se tomaron aprendizajes y reflexiones que este estudio propone según el siguiente cuadro. Tenemos que las situaciones del trabajo fiscal, observación y cuidados. Tenemos 8 situaciones que se han desarrollado durante la experiencia del fiscal, del funcionario fiscal. La primera situación se da en un contexto de turno de 24 horas. Tenemos la diligencia de levantamiento de cadáver. La observación, en este caso, es presencial y semipresencial. Y los cuidados son el distanciamiento social, la mascarilla y también la asepsia. Las instituciones que colaboran o que también se coordinan con la función fiscal, tenemos la Policía Nacional del Perú, el Instituto de Medicina Legal. En otra de las situaciones tenemos en un turno también de 24 horas el delito de tráfico ilícito de drogas, cuya presencia del fiscal es participante, así como los cuidados que debe tener, en este caso el distanciamiento social, la mascarilla y la asepsia. Y las instituciones que intervienen, en este caso, son el Instituto de Medicina Legal. En otro caso de tráfico ilícito de drogas, también en un turno de 24 horas, tenemos que la observación, en este caso de la función fiscal, es de participante. Los cuidados que debe tener o tiene son los distanciamiento social, la mascarilla y la asepsia. Las instituciones que coordinan con el funcionario fiscal, el Instituto de Medicina Legal y el Poder Judicial. Otra situación, en un turno de 24 horas, tenemos el delito de desobediencia a la autoridad, donde la función del fiscal, en este caso, es participante y semiparticipante. También los cuidados que debe tener o que se tienen son el distanciamiento social, la mascarilla y la asepsia. Las instituciones que coordinan con la función fiscal, Policía Nacional del Perú y el Poder Judicial. Otra situación que se tiene, tenemos por el delito de violencia familiar, la observación es participante, el cuidado, distanciamiento social, mascarilla y asepsia. La coordinación que realiza con las instituciones de la Policía Nacional del Perú y el Poder Judicial. También tenemos por el delito de robo agravado en un contexto de un turno de 24 horas. La función fiscal es participante. Los cuidados que debe realizar son el distanciamiento social, la mascarilla y la asepsia.
También coordina con la Policía Nacional del Perú y el Poder Judicial. Tenemos también en un turno de 24 horas el delito de homicidio culposo, que implica un accidente de tránsito donde los fiscales, nosotros los fiscales, participamos. Asimismo, los cuidados que tenemos son el distanciamiento social, la mascarilla y la asepsia. Y las instituciones con las que coordinamos son la Policía Nacional del Perú, el Instituto de Medicina Legal y el Poder Judicial. También en el turno de 24 horas tenemos el delito de parricidio, donde nosotros los fiscales participamos, y los cuidados que debemos de tener son distanciamiento social, mascarilla y asepsia, y coordinamos con instituciones como la Policía Nacional del Perú, el Instituto de Medicina Legal y el Poder Judicial. Como se advierte en esta tabla, el estudio realizado ha tenido en cuenta los momentos de más riesgo en el desarrollo del trabajo fiscal, que en el estado de confinamiento actual han estado dados por los turnos, es decir, por situaciones ocurridas en estos periodos de tiempo en intervalos aproximados de 20 días, donde la acción inmediata del fiscal es trascendental en la atención de denuncias y comunicaciones que exigen diligenciar ante la flagrancia de ilícitos penales. De otra parte, en el cuadro también se especifica el nivel de observación conforme la mayor o menor interacción en la denuncia abordada, siendo participante cuando la inmediación y diligencia requieren la gestión directa del fiscal con instituciones y personas, y semiparticipante cuando la intervención ha sido de apoyo indirecta o a través de un integrante del despacho en acción que se analiza para este efecto. También es posible que participante y semiparticipante cuando la diferencia de acciones entre una y otra no es significativa, y en todo caso unas y otras observaciones están asociadas a la expresión emocional del operador de justicia en torno del caso abordado. Como resultados tenemos, luego de registrar las observaciones en la situación de turno, es decir, de aquella fecha y momento en que el fiscal debe recepcionar denuncias y actuar con inmediatez cuando el delito requiere de la acción probatoria rápida y urgente, se ha analizado su pertenencia a dos espacios relacionados con el debriefing: el espacio clásico como retroalimentación del trabajo y el espacio psicológico como expresión emocional verbalizadas. Tenemos de la tabla número 2 los resultados de expresiones y debriefing. Ya. En la experiencia fiscal tenemos varias diligencias y delitos que se tienen en un turno fiscal, como ya se ha indicado en la tabla 1. Tenemos que el levantamiento de cadáver, una mujer con días de fallecida en su domicilio. En el núcleo narrativo que el fiscal o que nosotros los fiscales tenemos, verbalizamos y decimos: pobrecita, ¿qué habrá pasado? Se encontraba ya días fallecida. Vi el cuerpo y sé que se tenía que hacer la autopsia. Tenemos que el espacio clásico como retroalimentación del trabajo, DT, es relativo al manejo del caso. Los procedimientos, en este caso como el levantamiento de actas, coordinar con el Instituto de Medicina Legal, la Policía Nacional del Perú. El levantamiento del cadáver que se formaliza mediante una acta, elaborada por el mismo fiscal. Y dentro del espacio psicológico como expresión emocional verbalizada, tenemos que nosotros los fiscales sentimos compasión, elaboración, también el deber. Y como bioseguridad, nosotros los fiscales verbalizamos
Tuve miedo de contagiarme, pero siempre estuve con máscara. Utilicé el alcohol, utilicé un traje de bioseguridad, manteniendo la distancia. En otro caso, por el delito de tráfico ilícito de drogas, venta de marihuana y otros en vía pública, nosotros los fiscales solemos decir, es penoso que siendo tan joven ya estén estos problemas, incluso en estos tiempos. También tenemos que el espacio clásico como retroalimentación del trabajo es relativo al manejo técnico del caso, como la prueba de campo, el pesaje de estupefacientes, el registro domiciliario y otros contenidos en actas, recepción de declaraciones de los testigos, del investigado y el requerimiento de prisión preventiva. En este caso se elabora un requerimiento para ser presentado ante el Poder Judicial. Y el espacio psicológico como expresión emocional verbalizada. Tenemos que el fiscal o nosotros los fiscales sentimos compasión, indignación, deber. Como bioseguridad, nosotros los fiscales verbalizamos, tuve miedo de contagiarme, pero siempre estuve con máscara. Utilicé el alcohol, utilicé el traje de bioseguridad, manteniendo la distancia. En el turno fiscal también se ha visto otra clase o otros delitos como también el tráfico ilícito de drogas, pero en este caso venta de droga y cultivo de marihuana. Y como núcleo narrativo, el fiscal verbaliza diciendo, tenía antecedentes, me dio mucha pena la madre que solo se resignaba cuando le intervenimos. Y tenemos como el espacio clásico como retroalimentación del trabajo, esto es relativos al manejo técnico del caso, el pesaje de estupefacientes, el registro domiciliario, recepción de declaraciones a investigado y testigos. Y el espacio psicológico como expresión emocional verbalizada, nosotros los fiscales sentimos compasión, indignación, el deber. Y como bioseguridad, verbalizamos, tuve miedo de contagiarme, pero siempre estuve con máscara, con traje de bioseguridad, utilicé el alcohol, manteniendo la distancia social. Otro delito tenemos el de desobediencia a la autoridad. Esto que se origina en un delito de violencia reiterada sin respeto de las medidas de protección judiciales. Tenemos el espacio clásico como retroalimentación, tenemos el núcleo narrativo, el fiscal verbaliza diciendo, parece que estuvo alcoholizado y furioso, no le importó nada y agredió nuevamente a su madre. Afortunadamente la policía llegó a tiempo. Tenemos el espacio clásico como retroalimentación del trabajo, esto es relativo al manejo técnico del caso, la coordinación con otras instituciones, Instituto de Medicina Legal y la Policía Nacional del Perú. Y dentro del espacio psicológico como expresión emocional verbalizada, tenemos que nosotros los fiscales sentimos compasión, indignación y el deber ante estos casos. Y tenemos también en bioseguridad, nosotros los fiscales decimos o verbalizamos, tuve miedo de contagiarme, pero siempre estuve con máscara. También utilicé el traje de bioseguridad y mantuve la distancia social. En otro caso tenemos otra situación por el delito de violencia familiar, violencia física, psicológica, familiar. El fiscal, nosotros los fiscales, verbalizamos diciendo, aunque hay una fiscalía especializada para este caso, tuvimos que intervenir de urgencia y realizar el proceso.
En este caso, la que habla es fiscal penal de la provincia de Arequipa, en el Perú, como ya indiqué, y existe una fiscalía especializada en delitos contra la delitos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Y nosotros los fiscales penales en el turno, al tener este caso, nosotros lo inmediatamente intervenimos y luego de hacer algunas diligencias inmediatas y urgentes, luego son remitidas a la Fiscalía Especializada. Entonces, las diligencias urgentes que se realizan, como son el espacio clásico como retroalimentación del trabajo, son relativos al manejo técnico del caso, como son declaraciones de la agraviada, del imputado o del investigado, y también, asimismo, el fiscal o los fiscales tenemos como el espacio psicológico como expresión emocional verbalizada, sentimos la urgencia y el deber. En el campo de la bioseguridad, los fiscales verbalizan: tuve miedo de contagiarme, pero siempre estuve con el traje de seguridad, con la mascarilla, utilicé el alcohol y también mantuve el distanciamiento social. En otro caso tenemos por el delito de robo agravado, y el fiscal verbaliza diciendo: estos problemas no cesan, ¿qué le pasa a la gente? Y como espacio clásico, como retroalimentación del trabajo, tenemos que realiza diligencias como las declaraciones del agraviado, la declaración de testigos relativos al manejo técnico del caso. Y el espacio psicológico como expresión emocional verbalizada, tenemos que el fiscal siente el deber. Y como bioseguridad, nosotros los fiscales verbalizamos diciendo: tuve miedo de contagiarme, pero siempre estuve con la mascarilla, con el traje de seguridad, utilicé el alcohol, mantuve el distanciamiento social. En otro caso, tenemos el delito de homicidio culposo, que implica un accidente de tránsito. Entonces verbalizamos diciendo: pobres personas, las carreteras siguen siendo inseguras. Y el espacio clásico como retroalimentación del trabajo, en este campo se realizan diligencias como el levantamiento de cadáver, inspección técnico-policial y otros relativos al trabajo técnico. Y el fiscal también en el campo del espacio clásico como retroalimentación del trabajo siente tristeza, compasión, el deber. Y en el espacio psicológico como expresión emocional verbalizada tenemos la bioseguridad, indica: tuve miedo de contagiarme, pero siempre estuve con mascarilla, utilicé el alcohol, mantuve el distanciamiento social. En otro de los casos tenemos el delito de parricidio, y nosotros los fiscales solemos decir, bueno, en un caso específico: ¿cómo pudo matar a su propia madre? Y en el espacio clásico como retroalimentación del trabajo tenemos las diligencias de levantamiento de cadáver, autopsia, inspección en el lugar de los hechos. Y en el espacio psicológico como expresión emocional verbalizada tenemos la indignación, tristeza, deber. Y en la bioseguridad, nosotros los fiscales verbalizamos diciendo: tuve miedo de contagiarme, pero siempre estuve con mascarilla, utilicé el alcohol, traje de bioseguridad y manteniendo la distancia. Ahora pasamos a la discusión. Teniendo en cuenta el estado de pandemia y confinamiento actuales,
El trabajo fiscal adquiere especiales características. Por un lado, aborda la gestión inicial del proceso penal, lo que a su vez implica al menos el contacto con cuatro componentes de este proceso, constituidos por el agente comisor del delito, la víctima, los operadores de justicia y la prueba. En este proceso se moviliza una serie de recursos organizativos que implican trasladarse al lugar de los hechos y gestionar presencialmente acciones, y todo esto debe realizarse de una manera urgente. Al respecto, una investigación realizada por Cuno en la provincia de Puno encuentra cansancio y estrés significativos en más del 50% de los fiscales de ese distrito fiscal. Esta situación, según el mismo autor, está vinculada a la sobrecarga de trabajo, limitaciones en orden logístico y escasez de personal. Antes, en una investigación realizada en el Distrito Judicial de Lima, Perales, Chue, Padilla y Barahona hallaron que el problema es complejo para los magistrados, tanto jueces y fiscales, pues el 52.2% presenta problemas de estrés, 12.5% ansiedad y 15% depresión. En esta primera aproximación, entonces, no se trata solamente de realizar gestiones, sino es hacerlas presencialmente y de modo rápido en un contexto de riesgo constituido por el hecho de tratarse de ilícitos penales. Y en este interín, gente infractora y gente víctima en condiciones de riesgo pandémico que afectan a todos, lo que en suma es susceptible de potenciar una situación de estrés y temor inherentes a este tipo de trabajo. Es justamente el contexto pandémico el segundo elemento de análisis. Por un lado, se encuentra la necesidad de la sociedad de recibir los servicios de la Fiscalía, puesto que el fenómeno criminal continúa. Es más, adquiere nuevas dimensiones y modalidades ante las cuales circunstancias que va en aumento, como afirma Rospigliosi, irá incrementándose por la energía criminal acumulada en el confinamiento y por la necesidad de tener recursos, dada la pérdida de miles de puestos de trabajo en este estado pandémico, en lo que el Estado debe estar preparado. En efecto, el fenómeno criminal no se detiene y los retos actuales del Ministerio Público, en tanto operador de justicia, circulan por la persecución del delito en donde la vida misma de los fiscales está en peligro. Así, con el propósito de salvaguardar la salud de los funcionarios y servidores de esta institución, se ha diseñado y propuesto en la resolución de la Fiscalía de la Nación número 681-2020 MPFN, Protocolo de Retorno Progresivo a las Actividades Laborales, Trabajo Remoto y Medidas Sanitarias en el Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, al término del estado de emergencia nacional, decretado en consecuencia del COVID-19 y aprueban otras disposiciones. En eso, se ha dado paso a la realización de actividades online, como por ejemplo, audiencias virtuales, declaraciones, entre otros. Siguiendo el mismo protocolo, la parte de bioseguridad pasa por la promoción del distanciamiento social, uso de mascarilla y cuidados de sanitización que se verbalizan en el trabajo fiscal a manera de un debriefing espontáneo. Actualmente se proponen muchos tipos de debriefing, pero existe más o menos consenso en que se trata de una reunión para comentar, conversar o compartir la experiencia en torno de hecho o conjunto de hechos determinados. Este uso habitual en las operaciones militares, en nuestros días incluso operaciones de orden civil de distinta naturaleza, para reflexionar sobre los aciertos y desaciertos técnicos de determinadas intervenciones. El debriefing poco a poco ha sido llevado a la psicología, donde su carácter distintivo consiste en la oportunidad grupal de realizar elaboraciones emocionales de las experiencias vividas. Aquí mismo, Mitchell, en 1983, establece la diferencia entre el debriefing y la técnica creada por ella que llamó Critical Incident Stress Debriefing, que consiste en un trabajo verbal de elaboración de carácter grupal posterior
poco tiempo después a un evento potencialmente traumático, que se dirige al personal de primera línea de intervención y que consta de 7 fases: introducción y explicación, narración de los hechos, descripción de pensamientos, luego de los sentimientos y las emociones relacionadas con el mismo, fases del resumen de la experiencia y posibilidades de sugerir intervención aparte si existiesen elementos patológicos en la misma. Es necesario señalar que la técnica de Mitchell ha experimentado modificaciones que van desde cómo, cuándo y a quiénes va dirigida, existiendo así modalidades abreviadas de corto individual y distinto manejo del tiempo. Con todo, la eficacia del debriefing psicológico clásico y sus modificaciones occidentales es aún contradictoria como elemento de prevención del estrés postraumático. Sin embargo, la elaboración natural del evento psicológicamente intenso no está aún estudiada y resulta, como indica Ursano, en un intento por metabolizar el impacto de estos hechos que en este estudio se ha observado en el trabajo fiscal. Estos procesos de elaboración pueden ser solo verbales o escritos, como los resaltan. Sugieren y prescriben, entre otros, por ejemplo, Ayalon, Baker, Salston, Matsakis, Mackay y Rogers y Rothschild. En ese orden de ideas, al valorar las propiedades del debriefing, no puede dejarse de lado su asociación intensa a puntos axiológicos como el deber y la responsabilidad de la función que motiva el trabajo y lo alivia en las expresiones de sensibilidad humana de indignación, compasión, tristeza, que verbalizadas siempre remiten al prejuicio del hecho delictivo sobre las personas y la sociedad, como se ha observado en los núcleos narrativos. Espacio psicológico como expresión emocional verbalizada, pero estas no resultan en menos sucesos subjetivos o psicológicos, sino que se vertebran en la objetividad de los hechos contemplados en el Código Penal y en el nuevo Código Procesal Penal, entre otros que no solo se ejecutan, sino que se verbalizan en la gestión práctica de cada denuncia o espacio clásico como retroalimentación del trabajo, que independientemente de la otra subjetividad relacionada al contagio de COVID-19, se vuelve a vertebrar en los cuidados personales de seguimiento de medidas sanitarias preventivas y protocolizadas. Un elemento adicional a resaltar es que este proceso resulta particular al trabajo fiscal por la concomitancia o inmediatez del uso del lenguaje, esta vez de modo escrito, como formas de elaboración, allí donde los hechos adquieren una narrativa ceñida a la juricidad, por ejemplo, el acta y el requerimiento fiscal, los que contienen la conexión lógica de los hechos, que tributan en la elaboración de la teoría del caso. Las elaboraciones mediadas por el lenguaje son búsquedas del sentido profilácticas y protectoras, por lo que haberlas encontrado de modo particular en el trabajo fiscal pueden suponer el fomento del debriefing como práctica verbal y escrita, susceptible de coadyuvar en la mejora continua de su quehacer técnico y al mismo tiempo como facilitador de la elaboración psicológica de hechos cuya naturaleza afecta a la sociedad en su conjunto y desde luego al fiscal como persona humana. A continuación doy pase al doctor psicólogo Alonso Manuel Paredes Paredes. Muchas gracias, doctora Vanessa Morante. Es para mí un gran placer poder dirigirme a todo el público que nos observa y nos oye en este muy distinguido congreso. Solamente indicar que el presente trabajo ha buscado relevar el trabajo de los funcionarios fiscales
un conjunto de expresiones de su naturaleza humana, ¿no? Es un trabajo sumamente necesario y está sujeto a muchos riesgos, y especialmente en esta situación de crisis adquiere algunos matices que tienen que ver justamente, como lo ha señalado la doctora, con la expresión de esa parte subjetiva del fiscal que esta investigación ha encontrado y fundamentado como vehículo en una forma de debriefing, ¿no? Una forma de debriefing espontáneo, como diría, y sano. Ustedes verán en el trabajo completo los autores, las citas que no sean positivas, de repente no han alcanzado, pero en el trabajo escrito que hemos propuesto al Congreso están los autores como Crow, Custano, como Lévigo, justamente cuando hacen mención a la importancia del lenguaje y a la importancia de la verbalización, eh, que en este trabajo realizado junto con la doctora Morante hemos encontrado no solamente en el lenguaje hablado, sino en el lenguaje escrito y de búsqueda, ¿no? Como concluye el trabajo, en la búsqueda de un sentido a esta experiencia que afecta al ser humano, ¿no? Que se enfrenta al delito, que se enfrenta a situaciones críticas, donde hay víctimas, donde hay mucha maldad, donde hay elementos antijurídicos que hacen tanto daño a la sociedad y que tienen un impacto psicológico importante, ¿no? Sacándose estas formas de verbalización, como hemos señalado, vinculadas con eh, eh, sentimientos, emociones como la tristeza, la, la, la compasión, la indignación, ¿no? Situaciones muy humanas, que finalmente lo uno y lo otro va a encontrar una narrativa escrita en lo que ya está prescrito por los protocolos o por el mismo código penal y los procedimientos que los fiscales deben seguir al momento de intervenir en determinados hechos, ¿no? Entonces encontramos que la palabra no solamente es un ejercicio verbal, sino también escrito, y trata de encontrar justamente ese sentido en una lógica, ¿no? Una lógica que le da el mismo proceso, ¿no? Es una lógica que incluso donde corre riesgo su integridad, la lógica de tener un protocolo y atenerse a él, ¿no? Va ayudando, va ayudando a que se haga ese trabajo en un sentido de deber y cuidado que el fiscal como persona humana también tiene sobre sí mismo y sobre los demás. En todo caso, la búsqueda narrativa también en un sentido, encuentra en la narrativa escrita el enlace, los requerimientos, lo que se hace también ese trabajo, como decíamos, una forma lógica, establecida y seguida por el fiscal, que puede ser un elemento protector para su salud eh, emocional. Agradezco nuevamente la aplicación de la palabra me brinda la presentación que me brinda de la palabra la doctora Morante, y reitero nuestro agradecimiento público que nos observa. Gracias, doctora, por la moderación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.